Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, listos, Buenos ya estamos Buenos en días. línea. Es casi la 8. Hola, hola. Siendo las 10:02, vamos a empezar la sesión 4 del Webposio ahora. 2 ponencias y una discusión después de 1 hora. 2 ponentes, George Bay III de Millsaps, Mississippi. Y en el otro extremo está Helen Pollard viviendo la buena vida en San Francisco. ¿Okay? ¿Sí? Entonces, empecémonos con el buen George. ¿Tú empiezas, George? Tienes 1 hora, estamos en tus manos. Muy bien. Seguido por la ponencia de Helen. ¿Okay? Okay. Voy a share the screen here. Muy bien. So can you all see this? Sí, perfecto. Muy bien. And to change, let's see. Oh, there it is. Boom. Yeah. Okay. Yeah. Buenos días todo. Voy a hablar en inglés con su permiso, porque eso es informal y creo que yo puedo practicar en inglés con más sentido. So this is a rather informal talk. I'm very pleased to be here with you all today. Peter and I have been working together on some things now over the years. I've gotten to know Peter. He's a big fan of mine and a friend, so I'm really honored that he wanted me to talk. And I'm going to kind of give you what is to me a revisiting of actually my dissertation from 40 years ago, Regional Analysis of Toltec Ceramics. Those of you who know what I do, after the dissertation or soon after, I moved to the Northern Maya lowlands, and I've been working in Yucatan for the last 35 years or so. So this was a great chance to kind of bring some things together and to relook at it and share it, because it's never been fully published, as some parts have, and I think we thought it would be interesting to show it and maybe discuss some of the ideas in this. So just to frame this, that's me when I was working on my dissertation. Obviously, I haven't changed a bit since then, but this gives you a sense of the time. 4 decades is a long time. The focus today is going to be on ceramics. I hope not to bore you too much. I'm going to be looking particularly at the Tolan phase ceramic complex, roughly AD 900 to 1200. And I kind of looked at this material with an eye on what's worth keeping from this dissertation. What should we consider as worthwhile and what might be worth reworking in some way. So it's kind of a buffet of material centered around the urban versus rural work that I did on the Tolan phase ceramic complex. So we're going to look at some different ideas based on this comparative material and see what patterns we could find. Serving and preparation vessels, ceremonial subcomplex, which is an area that I've been working with Peter. Tradeware is just a bit. Then Blanco Levantado, which is an interesting aspect of the Tolan phase ceramic complex, as I'm sure many of you know. And then a few words on Carabino in Guanajuato and some final thoughts. History and background. I am Dan Helen's student, and Dan brought me to Hidalgo to work on his two-lane obsidian workshop project. I became the ceramicist on the project, and working with Dan and other colleagues, as you'll see in a moment, has been one of the great joys of my life, and I continue to work with Dr. Helen. Also, he got me started on ceramics. I
have continued to work on ceramics. So even though I haven't been back to Tula in 20 years, I continue to look at the ceramics, and I think ceramics kind of transcend location. You could look for methods, ideas, theories, patterns that we could use in other places. So even though I'm talking about Tula, I tend to think beyond just Tula and the Tolan phase. Dan introduced me to Robert Cobein. Bob taught me the Tolan ceramics, taught me the Tula ceramics. So I was very, very fortunate to have a tutor like Bob. And Bob, there you can see him, he's at the old bodega where the Missouri Project material was kept, unloading stuff. And Bob helped me understand that my opportunities for doing something beyond just looking at the two-lane workshop ceramics. So one of the things that he turned me on to was the fact that there were some other collections at Tula that had not been analyzed. The canal excavations, the eastern part of that excavations had not been analyzed. So he said it might be fun to do some comparative work within the urban zone and then a few test pits from El Cielito. So my research expanded beyond the excavations at the workshop to include several sites in the city that became the urban sample. In addition to Bob, I became good friends and a hopefully good student of Guadalupe Mastache and Ana Maria Crespo. Both of them were incredibly generous and kind to a young archaeologist. And when we all got to know each other, they talked about the idea of doing something where we compared the urban center ceramics with the sites that they had identified in the rural zone. And so this photograph was taken. We spent time going all through the Valle de Mezquital in the region, refinding sites, talking about the material. And so they were very influential in what happened. And as you can imagine, these are pretty magical moments I had with the three of them. For those of you who know Bob Cobein, you could see his warm bottle of Pepsi there on the street. The work by Mastache and Crespo was a 1,000 square kilometer region that they surveyed, and all those little dots are sites that they identified and surface collected, which allowed them to do a rough dating, and they also did a croquis, a sketch map of each site. I went into Mexico City and would sit in Lupe's office and go through all of her notes and cards as we tried to pick a set of sites that we thought would be useful for comparative work that I could get out to. And so here are the 9 Tolan phase sites that they picked for me to surface collect. And we went and visited them, established where they were. They do have coordinates for all of their sites for anyone who's interested, before GPS, but they do have good coordinates. And we then visited the sites and did a more intensive surface collection, usually defined areas that we did what we call vacuum samples. This is Arroyo Tepetitlan, and I would do another sketch map such as this in order to define the area the best I could, and whatever materials we could recover. So for example, in this case, there was a sculpted eagle eating a heart, which was quite interesting. Most of these sites, Tepetitlan, Teltipan, Patricio, Chingu, Chicuco, El Venado, most of these would be village or hamlets. Some have surface features. Many of them, especially out in this area, were just defined on the basis of sherd scatter and material scatter. So here, for example, El Venado, you can see the terrace
walls, platform walls that were visible on the surface. So collected those sites, worked with Massachi and Crespo and Cobine then to do a regional analysis of Tolan phase material. And that's what I'm going to share with you today is some patterning that came out, and we could kind of decide how useful or real these patterns are. The Tolan phase ceramic complex, 900 to 1200, what I'm sure all of you know it. It's defined by all the ceramics a society would use in their day-to-day life, from comals and molcajetes to incensarios, ceremonial ceramics, food serving and preparation, and storage vessels. So when we did the urban zone collection, we wound up with 54 types of ceramic material. Some are not really, you know, whistle fragments, we kind of lump them in, or cuchara fragments in with the more traditional ceramic types, for a total of about 52,000 sherds that we looked at and then compared. So here in the Obsidian workshop, just to give you a sense, I mean, in the urban site, we had about 54 types. And then in our rural samples, we had a total of 35 types, which is something I'm going to talk about. And I include Carabino here with its 19 types. I start off by looking at the top 10 ceramic types in each of the collections. And as you can see, the majority of the material is found within the top 10 types or so. 75% of the urban center ceramics and almost 90% of the rural ceramics are defined by 10 ceramic types. So there's a lot of very small, but in some cases important ceramic types associated with each. I highlight here in red those types of materials that were not found in the rural sample. And as you might imagine, they're all minor, and many of them are more exotic or associated with trade wares or ceremonial materials, such as the hollow muñeca fragments, these kind of red, white, and blue ceramic doll-like things, or wheeled toys, things like that. So that, again, just to help you start thinking about distinguishing between the nature of the ceramics used in the rural zone in those sites versus those in the urban center. I'm going to start first by looking at serving and preparation vessels. This, I got the term, and I'm sure many use it, from Cobine, and primarily types of pottery that were used, we argued, for either preparing foods or serving foods, although I'm sure there are a variety of other functions they might have had. The most common one is this Hara polished orange. Again, I'm sure you're all familiar with it, but I'm just going to briefly run through the major serving and prep wares, and then we'll talk a little bit about them. This is Pro Polished Cream, another one, another serving and preparation ware. Joroba Orange on Cream, and the Robato Polished Red. Here are a couple Robato Polished Red vessels. Again, mostly plates, dishes, bowls, a type I call like a coaster, and little small jars, as you're going to see. So this is Macana Red on Brown. This is largely restricted to molcajetes, largely. So when I began working with the material, and we focused a lot on modal analysis, which I'm not going to talk about much today, but working with Bob, defining a set of modes and then applying them to a large sample of pottery, we began to realize that the serving and prep vessels actually, even though they might
be different in terms of slip or color, and then slightly in form, that they seem to have a similar range of forms overall. And I put up here hurrah, which you could see kind of ran from a larger dish or to a smaller one. And finally, a set of almost what we call these coasters or shallow plates, and then small jars. So we started thinking of these as a formal set. And as we looked at the other preparation types, serving and prep wares, we saw that we basically were finding the same thing. So here is hurrah, proa, rubato, mazapa red on brown, Toltec red on brown, and then toza thin variety plain brown. And although this is somewhat idealized, the basic point is correct, which is that all of these types were produced in a similar range of forms and sizes. And so the idea became that we started thinking them as functionally, one could be used instead of another, or you could pick one. And I came up with the idea of these as ceramic sets, sort of a conceptual or attempt at an emic idea that producers and consumers were thinking about function, but they were also aware of the fact that those functions could be met by different choices in terms of the preparation sets that the individual or the family would consume. So just to kind of highlight this, these are examples of modern ceramic sets where you can see the range of forms in a particular paste and slip and finish. And all of these are of the same ceramic type, ranging across bowls, plates, dishes, etc. Clearly, even today, I talk about how if you go to my cupboard, you could see that I don't have a complete set of ceramics like this. I have several types that fill all of these forms. So I don't know about your family, but for example, these bowls for cereals and soup are different. My kids wanted Disney bowls, and so we have a Disney character bowls that fit into our ceramic set, even though functionally they're the same as this. So here you can see how you can mix and match your ceramic sets. And you can imagine that in the past, they may have mixed and matched hurrah, proa, rubato in order to create something like this for daily use in their households. So this became the idea of serving and preparation sets. And then we looked at them in terms of urban versus rural. And kind of cool, because as you can see here, I laid out again the top types. And if you compare the urban and rural samples, you can see that hurrah is #1 in both, rubato is #2 in both, macan is #3 in both, proa is #5 in both, mazapa is #8 in both, and toza is 6 or 7. So when we looked at urban and rural samples, we realized that the rural people were acquiring and using, based on this, the serving and preparation types almost in exactly the same popularity and order as the urban center. And let me emphasize that the urban sample is from excavated data and the rural sample is from surface collected data. So two very different types of material in that sense, but they lay out almost exactly the same between the urban and rural zones. Not only that, but if you look at the percentages, rubato 12 and 13, macana 10 and 11, proa almost 7, 7.9, mazapa 3.4, 3.6, toza 5 and almost 4. The percent, not only is the frequency or the popularity of them similar in urban and rural zones, but the percentages are very similar in the urban and rural zones for many of these types. So we began thinking about
this fact and what it might say as regards production and distribution from urban and rural zones. And basic point is that the rural zone was acquiring the basic serving and prep vessels that the urban center was, and was using them or acquiring them in percentages very similar to the urban zone. One difference is in the number 1 type, Hurrah polished orange, which, as you can see here, was much higher in the rural zone than the urban zone. And we might consider why the most common type was even more common in the rural zone. So first part then of our consideration of urban and rural zone has to do with the similarities. You know, when I was doing the dissertation, I was spending a lot of time trying to look for differences. And now that I've gone back, I'm really impressed by the similarities between these two complexes in these two zones. It's quite clear, and I think pretty powerful statement about the nature of production and distribution and consumption by urban and rural Toltecs at the time. Also, we went ahead and looked at ceremonial ceramics, what we're calling the ceremonial subcomplex between urban and rural zones. And so I'll digress here to come back to that. Just so we're aware of it, the ceremonial subcomplex, which is something Peter and I are working on, consists primarily of Tula, these Abra coarse brown braceros, the Tlaloc form, and the spiked braceros, this frying pan censer sahumador, the Alicia open worked handled incensario, also to a lesser extent pipes, and these little twisted handled jars. So let's look at these. The angle I'm taking here is that these objects, we're looking at them evolutionarily. The spiked braceros that we find at Tula have their history in the Middle Pre-Classic. I'm working at a site called Paso del Macho in Yucatan and the Puc, and we find spiked braceros dating to 900 to 1000 BC. Here's an example from Zacpeten, which is another Middle Pre-Classic censer. So the bracero or censers that we find at Tula have a history that goes back millennia. Here are some examples from late Pre-Classic Zapastila, and you can see the censers here. Here you can even see the spikes on the censers that they're using. So these braceros, again, very common in ceremonies in late Pre-Classic Guatemala. This is from Rice. She just shows during the Classic period, the spiked braceros are found all over the Maya world, iconographically, and also archaeologically. By the Classic period, you see the addition of sahumadors, these frying pan censers, and here are some from Oaxaca. This one is from the Maya area. This is from Calixtlahuaca and in the Zapotec style, and then as far south as El Salvador. So the bracero seems to be first, and then followed by the appearance and spread of these frying pan censers. By the time you get to the early post-classic, we find them at Tula, of course. And the set of them by the post-classic comes together into what we're calling this ceremonial subcomplex, where they, at Tula, they appear together. And this is not the only place they appear together. So that if you look in early post-classic West Mexico, and Peter could talk more about this than I can, we see them
in Guanajuato and Jalisco and Colima, where you find these elements of the open worked incensario, the sahumador, and the incense burners, the braceros, showing up individually and together as the ceremonial subcomplex. Far south as Costa Rica and El Salvador, again, the open worked incensarios, the sahumadors, the spiked braziers that we see are found. So by early post-classic, and I think this is kind of the point that jumped out at me, by the early post-classic, we see the ceremonial subcomplex appearing from the northern edges of Mesoamerica to the southern edges of Mesoamerica, with a important component in the Tolan phase at Tula. Oh yeah, also, as you know, this is from Chichen Itza, Balancanche. We find the braceros. You find them in Middens too. Open worked incensarios. This is from the Soramoteca in Merida, from Chichen. Frying pan censers, the sahumadors. So the ceremonial subcomplex also extends into early post-classic northern Maya lowlands at sites like Chichen. This is just to show you again the top 10 types from the urban and rural zones. So we have them. And as you will note, when we look at the ceremonial subcomplex, 2 of the top 10 urban types are in fact the Abracorse brown braziers and the Alicia worked open incensarios. Unnamed sahumadors, the frying pan censers are also found about 2.2% of there. What's interesting perhaps, or at least seems to be a fact, is that in the rural sites, even though, and I think this is kind of good, nice, even though when we look at serving in prep vessels, it seems very clear that the percentages and the rankings are almost exactly the same in rural and urban zones, even though one's surface collected and the other is excavated. In terms of the ceremonial subcomplex, the rural zone has far less examples of braziers, incensarios, and sahumadors. So as you can see here, Abracorse brown, Alicia open worked, and the unnamed sahumador. They are in the rural zone, but in far fewer numbers. So if you pull them out here, you can see urban is 8, 3.1, 2.1 for a total of 13% of the Tolan phase complex, and the urban zone is ceremonial subcomplex, whereas in the rural zone, only 2.1% is the ceremonial subcomplex. So what? Well, I think it's interesting to consider that in general, this subcomplex is found from Central America up through the northern borders of Mesoamerica. But when we get into the urban and rural sites in the Tula region, that we find that rural inhabitants of these sites were not acquiring and probably not using the ceremonial subcomplex anywhere near as frequently as urban inhabitants. What that means in terms of their ability to acquire them, or functional differences between these rural hamlets and urban centers, ideological differences, whatever is meaningful is worth exploring, I think. However, the basic point is that you're getting a very distinct pattern of urban versus rural use of ceremonial ceramics in the Tula region. Briefly, I'd like to then add trade wares. And let me state that in terms of trade wares, this is, and I'll say this at the end, I need to go back and look at these trade wares. When I did this in 1980, I don't think that I did the greatest job. I think that overall it's correct, but I think that the unidentified imports we could look at and do a better job. I'd like to have a chance to
review this material, but I can state that all of the types that we've pulled here are in fact non-local. And one of the things I always harp about with Tula is that these are not coming from elite complexes. These are coming from, for example, a obsidian workshop. And it strikes me personally when I look from the Maya area to Tula, that the range of trade wares that we find in Tula is very impressive. And the range of trade wares that we find being acquired by non-elites like obsidian workers is even more impressive, I think, to consider. But in this case, I'm going to highlight, you can again see, and perhaps you're not surprised, that the rural zone contains far fewer examples of trade wares. The rural people had a more simplified Tolan phase complex. Now we recognize, even though very similar in terms of serving and prep wares, different in terms of ceremonial ceramics, different in terms of access to trade wares. The top three here are, I'll show you in a second, Cheo incised orange, which I think is imported, the unidentified imports in Tohil plumbate, and you can see again identified imports, Tohil plumbate, and this Cheo incised orange. So that actually the Gulf Coast, the four top here are also the four here. It's these very small minor ones like from Central America or Oaxaca or Maya polychromes, Huastec ceramics that we see a complete lack in the rural zone. Just to run through, this is the Cheo fine orange that we find and quite commonly in the Tolan phase in the urban zone, oftentimes with carved glyphs like these Alcotyl Glyphs, which are very common on this type. And it may be local, but I think that this is produced in the Gulf Coast. This is like Proa polished cream, if you know it, but this is a fine gray ware. This is also probably imported from the Gulf Coast, and I think is a topic worth studying since it looks like Proa, but it's a trade ware. These Provincia plano reliefs, which are found in a small but persistent percentage in the urban zone, basically not in the rural zone. Also, we find Huastec sherds. That vessel there, that stirrup handled vessel, was recovered at the urban zone in Tula and is in the museum now. You can see it. These are sherds that we recovered. And again, these plates up here from the early post-classic match in terms of style. So Tula was importing ceramics in some percentages from Tohil to Huastec all over the place. And they were finding their way into the households of non-elites, so throughout the urban zone. However, much rarer that they were making their way out for whatever reason into the rural zones. Oh yeah, the famous Maya polychrome, and then an example of a Maya sherd. Very rare, but we do get them. And again, just to show you the difference that we're looking at 4.5% versus less than 1% between the two zones. So I think that we begin to start getting a picture of the ceramic complex that was being utilized in the rural, these hamlets and villages during this time period. And that although in some ways very clearly Tolan phase, also in other ways quite distinct. The next thing I'd like to look at briefly is Blanco Levantado. And as I'm sure many of you know more about Blanco Levantado than me. Interesting, right? The one on the left is from Cañada de la Virgen and San Miguel de Allende, and kind of illustrates the fact that
Blanco Levantado has a very deep, long, complex history in the Bajío and Guanajuato and areas surrounding it. I highlight this because of the variety of forms that it goes back, I think, to the late pre-classic. Very common throughout the early classic, and but it represents a range of forms. This is something to consider. It's being produced to meet a variety of functional needs. This one over here is from Tula and a Blanco Levantado vessel. Let me point out now, and I'll probably repeat myself, that this is the only form it's found in Tula. There is no range of forms for Blanco Levantado. There is one. And so it becomes a really interesting issue to consider. Just a map showing you the maximum areas and minimum Blanco Levantado is found over a vast area in central Mexico, with the heartland seeming to be San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, although we do find it in Hidalgo in Mexico as well in fairly large concentrations, which I'll talk about. And again, put this slide up here because those are Blanco Levantado forms. That's so cool to me because that's all I see. All of the forms that those of you who are working to the north find in terms of Blanco Levantado are absent in the Blanco Levantado associated with the Tolan phase ceramic complex in Tula. Now, what gets interesting here is rural versus urban. Blanco Levantado is one of the most common forms in the rural sample. 9.5%, almost 10% of Blanco Levantado, of the ceramics are Blanco Levantado. You can see here in the urban sample, it's about 3%. So Blanco Levantado is found throughout the rural sample, and it's found in 3 times as much in terms of percentages. And there's a couple things that are interesting about that. When Mestachi and Crespo were working out around Xicuco, they found what they said was Blanco Levantado workshops. They thought that they had actually identified places in the rural zone where Blanco Levantado was being produced. So I added that to my mix. I've never been able to visit these. So based on Mestachi and Crespo, I'm assuming that they are real or were real if they're not gone now. And so we had 2 kind of variables. One is Blanco Levantado is much more common in the rural zone. Second of all, possibly produced in the rural zone too. So I was trying to figure out what might help us understand this difference. I think you could all come up with ideas of why ceremonial ceramics might be more common in urban community compounds than in rural ones, and trade wares too. But Blanco Levantado is a slightly different animal. Point out a couple things about Blanco Levantado. One is that it has a reinforced, this base. This one doesn't show it, but many of them, they tend to have pointy bases. They actually have to be put into a kind of a, you see it in a home where they have a straw donut that they could put something in. Here it's just curated that way. But so these bases here tend to be round. They can't stand up on their own. And then typical is this kind of coil around it. I made some assumptions that that coil was probably used to attach something on it, so you could put a top on the vessel and maybe use that to hold this top on it in some way. And then the fact that it had this base led me to think about Blanco Levantado. Remember, we're only looking at one form here. This is all we get. That
it seemed to have the characteristics of an amphora. Actually, I explored this as a New World amphora, which would suggest that Blanco Levantado was designed to hold and carry something almost as in a commercial or industrial way. So I had these variables. If it's an amphora, which I think it is, it's probably designed like amphora to carry most likely a liquid, like wine or oil, like we see in the old world. It's more common in the rural zone, significantly more common. And for whatever reason, it may be produced in the rural zone. And in addition, it's only found in a single form in the rural zone at Tula. So what I started looking at was the production of miel de maguey in this region, because I thought, today it's a big pulque producing area. There's a lot of miel de maguey that comes out of this zone, and began looking at codices like the Codex Mendoza. And here you can see what I've done is I've taken the sites listed in the Codex Mendoza from the Valle de Mezquital Tula region that were providing miel de maguey to the Aztecs at the time of the conquest. And at least 4 of these sites are sites that were identified by Mustache and Crespo as part of their sample. Interestingly enough, then, was the idea of how the Aztecs and others produced the image for the miel de maguey or maguey syrup jars. And here's the one from the Codex Mendoza. As you can see, it has these interesting cross bands. It's an amphora shape. It may even have ridges along here. I began to think that this may be an image of Blanco Levantado, and that Blanco Levantado might have become a kind of emoji or icon for miel de maguey containers, right? Looked at others. This is from the Codex Vaticano, this maguey ritual. Again, the same patterning on the vessels. This is from the Borgia, same patterning on the vessels for this pulque vessel. This is pulque drinking from the Codex Vindobonensis. Again, you can see the same patterning on the pulque vessel. The assumption here is that what we're looking at are vessels that are telling you by the image of them that they are pulque drinking or miel de maguey collecting vessels, and that in fact they are emojis of a Blanco Levantado, that it becomes like the icon for a miel de maguey collection vessel, even though the vessels themselves are from the early post-classic. So at this point then, going back and looking at it, I still think that this is a very strong case for rural production of Blanco Levantado. The Blanco Levantado making its way into the urban zone where it's probably purchased and consumed, or the pulque is, and that it was in fact probably used for pulque and miel de maguey in that region. Fascinating though, produced in one form in the rural zone, and was so successful that this kind of depiction of it, one could argue the case that the late post-classic people still considered that as the traditional decoration or form for pulque collecting miel de maguey collecting vessels, as we see in the codexes. So again,
we begin to get a pretty rich picture of the urban versus rural ceramic complex, the similarities and differences, and that the patterns in some ways make sense and reinforce each other. So, but finally, I thought I'd say something about Carabino. I didn't know anything about Carabino. Anna Maria wanted me to come visit it. As you know now, and I know, you know, Braniff and Anna Maria had worked there and were fascinated by Carabino. And so when I was doing this rural sample, she invited me up to Guanajuato and we spent some time, and I had a chance to visit Carabino. Unfortunately, my photographs are slides, and the only figures that are in existence from it for me are in Tulane Howard Tilton Library with the original dissertation, which I'm going to go ahead and ask for copies of, but include the features such as the ball court and a variety of other things from Carabino. So we went up, and she was an amazing host, and that was my first time to Guanajuato, which was beautiful. And we went out. She was kind enough to take me out to Carabino, where I was able to make a surface collection of the site. I think it may be the only surface collection that we could put our hands on easily, even though it's small, and that has been quantified in some way from the site, even though I think this is an incredibly important site. As she says, it's about 25 kilometers north of San Luis de la Paz. I think this is it. I was looking on Google Maps based on my memory, and this mesa that is approximately 25 kilometers north, right on the highway that heads due north. So I don't know if any of you have been there, or if we have from Informes, but if you ever want to go there, I'll fly down and hang out with you to do it, because I think it's great. And there's Tula, of course. And I think it's, as I just took from Flores and Crespo, you know, that the point about it from Braniff on has been that Carabino, which is one of the reasons why she wanted me to go up there, is a Toltec in some ways. As they note here, you know, it has a ball court, it has ceremonial plazas. The ceramics, if you look at hers or listen to Braniff, all seem to indicate that this is the key to understanding Toltec settlement in the region. And there's an indication that Carabino may in fact be a Toltec outpost, not just a site that used Toltec ceramics based on their understanding. This is crazy. I'm sorry, this is loco, but I wanted to just see how many types Morales and Anna Maria had listed in their publication. These are all the types they list. They're not quantified, they're just named. And then I connected them with my sample that I took when she and I went to visit the site. And as you can see, my sample and their descriptions show an enormous amount of overlap. Here are all of the types that are found at Carabino: Mazapa red on brown, Macana, Bordeaux, Robato, Manuelito, which is a strange little type of molcajete that we find at Tula. Of course, the creams, polished orange and cream. Some rare kinds like Sesión incised, Blanco levantado, of course, Tojil plumbate, the Gulf Corsacheo incised orange that we find like with the Alcotyl Glyphs, types like Mendrugo semi-smooth comals, all three of the ceremonial subcomplex, and then local works. So in terms of types, Carabino looks like it is a Tolan phase complex that's being used there, okay? Now, when you look a little closer, it's interesting though, there is some areas of variation which we need to be aware of. Carabino, Hurrah is not very common.
it represented about 3.5% of the ceramics, which is far less than what we see at Tula or in the rural samples where it's 31-19. So there's a distinction here in their use or access to the most common type at Tula. In terms of Makana red on brown, here it's about 10%, and here at Carabino it's about 30%. I think some of the Makana red on brown I identified from Carabino is probably not Makana. I think it's probably more of the local red on brown that's being produced at the site. But if you look at it on its face here, there's a distinction between those types, again, and contrasting between the Tolan material in the valley and then at Carabino. However, I think this is cool. As we know, Blanco Levantado is about 10% in the rural sample. And if you look at the urban sample as a consumer of pulque, miel de maguey, the percentage that we find in the complex is about 3%. And the percentage we find of Blanco Levantado at Carabino is about 3%, suggesting that if Blanco Levantado, that Carabino was a consumer, not a producer. And these forms were, again, although this very small sample, they were typical Tolan phase forms. I think this is about it. Yeah, in terms of trade wares, I was surprised that we have a 8% of the material, really the third or fourth most common type at Carabino was plumbate, and found in much higher percentages than at the urban or rural sample, but clearly linking the trade and interaction of this ceramic complex at Carabino with those of the Tolan phase at Tula. So some final thoughts. I think when I had a chance to talk with you all about this, bore you with ceramics, it gives me a chance to kind of reconsider the urban and rural contrasts and similarities, and how strong or real they might be and what we can do with them. So, si vale la pena. I think thinking about what produces such similarity in serving and preparation wares in both urban and rural zones is worth thinking about. That's pretty fascinating. I don't know if you've done similar work. I'd be interested where we find that degree of similarity in the production and distribution, or more like the distribution and consumption of serving and prep wares, both in the city and in villages and hamlets outside the city in that 1,000 square kilometer. It's worth more work. Why would the ceremonial subcomplex was largely restricted to the urban zone? I think you can all come up with some possibilities, but it's worth considering. Again, I'd love to have some comparative work from other places to see if this is a rural versus urban kind of distinction in terms of the use of ceremonial subcomplex, especially when we think about the subcomplex as being found from the northern edges to Central America, why it had difficulty making its way just 10, 20, 30 miles outside the urban zone of Tula. How Blanco Levantado gets to where it gets, it's really interesting. It goes from this multiformal type in the Bajío to a single form in the Tula region. It is a highly specialized vessel, not a complex like we see in the north. And the possibilities that this represents are interesting. I mean, so for example, could the Blanco Levantado workshops that Masachi and Crespo found actually have been foreigners that had come down into the Valle and began making a form that was designed to work with the production of miel de maguey in the Valle, and as a result, the demand was for an amphora. They could produce that amphora. It became common in the rural zone as a
as a vessel used to move ceramics, and became so iconographic that it continued to be used as an idea by the late post-classic people, even in codices. And then finally, oh yeah, you know, about the Blanco Levantado, Dan and I are beginning, we got crushed by the COVID, to look at residue analysis on the Blanco Levantado up here at our lab. If in fact there is the ability to find pulque residues on the interiors of the sherds, I think that will put it to bed. So we'll be working on that. And then finally, if Carabino was Toltec-like, is it a Toltec-like site? Or if it's actually a Toltec outpost, and some things suggest that it's one, some things suggest that it's other. I have that sample, Dan, it's in storage. It would be fun to take that sample and do some compositional analysis of those sherds and compare them to some examples from Tula. And I think, again, we can make some progress on determining just exactly what that ceramic complex at Carabino is like. So I'd like to thank you, Peter, and Jose Luis and others for the opportunity to revisit this regional analysis of Toltec phase ceramics 40 years later in this Webposio. And gracias para su atención. Gracias, George. Excelente. Agradezco mucho que hayas abierto el baúl de los recuerdos y todos los datos cerámicos, y tu resumen es excelente para nosotros. Nos va a servir mucho para la discusión ahorita, para comparar lo que vamos a ver enseguida con Helen y pensar, porque mucho el problema que tenemos es una cosa que Dan siempre toca, que parte de entender la dinámica propia de Tula es realmente la extensión de una esfera de Tula, y eso, este Carabino tiene algo muy interesante que no se ha dicho suficiente, y tenemos que empezar a contemplarlo, sobre todo para ver en cómo va a contrastar o comparar con lo que va a suceder en Michoacán esta semana, lo que vamos a ver la próxima semana. Mil gracias, George. Excelente. Igualmente. Okay. George, nada más una cosa, Peter. George, muchas gracias. Excelente la presentación. Tienes muchas preguntas ya en el chat que te he estado poniendo, por si las quieres ir revisando. Ya hay una discusión ahí que se empezó a armar. Ahí Gerard ya está sonriendo. Mucho gusto. Y bueno, pues entonces, adelante, Peter, para hacerlo en la discusión, pues, retomar. Sí. Para después, ¿sí? Exacto, sí. Claro. Ok, seguimos entonces. Helen, ¿cómo estás? No te escuchamos, Helen. Micrófono. Tienes apagado el micrófono, Helen. Pero ya vemos tu presentación. Y tu cámara también está apagada, ya está prendida. Sí. Listo, ya estás. ¿Es este? Es ese. Sí. Sí. No. Me gusta hacerlo solamente Listo. Perfecto. Se ve perfecto, Helen. Para hacerlo en español voy a leer mi ponencia y con todas mis disculpas sobre este. El periodo posclásico temprano mesoamericano es un periodo de tiempo entre el surgimiento y el eclipse del estado tolteca. Se entiende como un periodo de cambio, nuevas políticas y nuevas ideologías que sienten las bases para el surgimiento de las poblaciones, las élites y las políticas del posclásico tardío que enfrentó a los españoles. La comprensión aquí es para Peter y
de este periodo de tiempo a múltiples escalas, de todo de Mesoamérica Occidental hasta las subregiones, las políticas y los asentamientos individuales, se ha articulado por uno, la naturaleza y los efectos de la interacción dentro de un marco de sistema mundial, y dos, la documentación y los efectos de los movimientos de población, a menudo asociados con los cambios climáticos. Se cree que estos dos procesos han llevado a cambios estructurales en las sociedades y en el total de Mesoamérica Occidental a medida que emerge el periodo posclásico. Es el ritmo acelerado de la investigación dirigido a Mesoamérica Occidental lo que han hecho posible el uso de modelos teóricos comprobables. Todo el marco del sistema mundial, como la documentación e implicación del movimiento de la población, imponen registros importantes a los arqueólogos, muchos más allá de las descripciones históricos culturales. Con respecto al enfoque del sistema mundial, utilizando por Peter y otros, la interacción entre las unidades debe incluir evidencias de redes unidades de intercambio de bienes a granal, el primero, interacción político-militar, dos, bienes de prestigio de élites e intercambios de información. La documentación de estas redes requiere una datación cronométrica y descripciones detalladas de los artefactos característicos como hogares o entierros, arquitectura, asentamientos y recursos de las regiones, núcleos e interactuantes. En su opinión, la opinión de Peter, el centro norte de Michoacán incluía la cuenca de Pátzcuaro. Durante el periodo posclásico temprano, proporciona evidencia de algunos, pero no todas estas redes, y puede caracterizarse como un semi-perífera más que como un núcleo, una región completamente periférica. Dos. Detectar y modelar el impacto de los movimientos de población requiere enfoques multidisciplinarios. Esto incluía evidencia de lingüística, etnohistórica, historia, epigrafía, evidencia métrica y no métrica de esqueletos humanos, ADN antiguo y evidencia paleoclimática y volcánica. Además de los datos obtenidos arqueológicamente, los cables y tachuelas en el razonamiento de múltiples disciplinas, ninguna de las cuales presenta evidencia concluyente, es necesario, pero a menudo contradictorio. Beekman propone que durante el periodo clásico hay una proliferación de pequeñas entidades políticas en todo el Bajío. Esta expansión comienza a desacelerarse y después de 900, la mayoría de estos centros están abandonados.
En el modelo de Beekman, la evidencia paleoclimática de condiciones más cálidas y secas pueden haber llevado primero a la inversión en rituales, pero a medida que continuó, las poblaciones se trasladaron a nuevas tierras agrícolas, a menudo en la cima de colinas u áreas marginales. El resultado de estos movimientos de población se habría sentido en las regiones del sur y sureste del Bajío, con implicación para el norte de Michoacán. Los estudios de las colecciones de esqueletos disponibles, tanto humanos como caninos, especialmente el perro pelón, brindan cierto apoyo a estos movimientos de población. Relacionar la variación cultural y genética con la historia lingüística es otra fuente de evidencia y desacuerdo también para comprender el posclásico temprano. El estudio más relevante que ha encontrado es el estudio de Kaufman sobre las lenguas uto-aztecas. Él dice que hay palabras prestadas en náhuatl en otros idiomas mesoamericanos. Todos datan después del año 50. Él define 3 grupos de dialectos náhuatl modernos. 1, náhuatl del este, incluidos pipil y huasteca náhuatl. 2, el náhuatl del centro de la cuenca de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla y el centro de Guerrero. Y 3, el náhuatl del oeste, incluyendo Toluca, el norte de Guerrero, Michoacán, Guadalajara y Durango. Sus ubicaciones son producto de 50 años de historia. Kaufman cree que Teotihuacán fue habitado principalmente por hablantes de Totonac y Mijezoque. Aproximadamente después de los años 50, náhuatl ingresa al centro de México desde el norte. Es en realidad el interior del norte. Durante el epiclásico, el oriental y el central de náhuatl divisoria. En el año 900 hasta 1000 años, hay una división entre el central y el occidental de náhuatl. En este momento, las poblaciones de habla náhuatl se extendieron hasta el este de Michoacán, en esta área. Ay, no puede. Desde el centro de México, especialmente el Valle de Toluca. Basado en documentos etnohistóricos e históricos, el historiador Carlos Paredes detallada la historia lingüística del este de Michoacán. Señala que durante el periodo clásico los hablantes de Otopamean, Otomí, Mazua, Matlatzinca, Pame, que fueran hablantes en todo el este de Michoacán, se mudaron al este de Michoacán a lo largo del río Lerma, y los hablantes de Cuitlateca se mudarán a lo largo del río Balsas, procedentes de la costa del Pacífico.
Así, el río Lerma y el río Balsas funcionaron como pasadizos para el movimiento multiétnico de personas, ideas y bienes durante el epiclásico y el posclásico. Al igual que con mi presentación para el periodo epiclásico, mi enfoque serán aquellas regiones de Michoacán donde hay suficiente información de múltiples líneas de evidencia. Esto me limita en gran medida a las principales cuencas lacustres del centro norte, incluidas la cuenca Cuitzeo, la cuenca Zacapu y la cuenca de Pátzcuaro, con la adición de los principales sitios excavados por Plancart a finales del siglo XIX, cerca de Jacona, en esta área, que es en realidad, esta parte de Michoacán es parte de la cuenca de Chapala. Y el mayor fuentes de obsidiana adyacentes a la cuenca de Zacapu, los de Cenápero y Cerro Veral, y la cuenca de Cuitzeo, Sinapecuaro, Cruz Negra y Ucareo. En gran medida, esta área comprende el corazón purépecha, una zona definida culturalmente y lingüísticamente. El papel general de las erupciones volcánicas, eso es más o menos el secuencia general. Y en el campo volcánico de Michoacán, Guanajuato, donde se crearon dos volcánicos monogenéticos en los tiempos modernos, es Jorullo y Paricutín, se ha sido significativo. Ambas erupciones causaron graves perturbaciones sociales, ambientales y económicas. También la orilla sur del lago de Pátzcuaro tiene un falla que es de oeste al este, donde Jarácuaro a Pátzcuaro asociado con terremotos, pequeños volcanes y deslizamientos de tierra durante los últimos 30,000 años, incluyendo un gran terremoto en el medio del siglo XIX. Más específico regionalmente, Metcalf y otros informan sobre los resultados de núcleos de sedimentos fechados con radiocarbono en el lago de Pátzcuaro. Múltiples líneas de evidencia apoyan los bajos niveles del lago y múltiples tiempos, pero lo que es más importante son el declive en el nivel del lago en el posclásico temprano, aquí. A partir del siglo XIV, el nivel del lago se elevó y se mantuvo en un periodo colonial. La evidencia disponible confirma la presencia de una tradición cultural purépecha distinguible en la cuenca de Pátzcuaro en el periodo preclásico tardío, basado en el polón de maíz de núcleos de sedimentos que datan de 1050 años antes de Cristo. La cuenca de Pátzcuaro probablemente fue habitada por primera vez por agricultores sedentarios y semisedentarios durante el periodo preclásico temprano medio. Durante el posclásico temprano, las cuchillas prismáticas hechas de obsidiana ucareo se aprecian en el centro de México.
según la evidencia del preclásico tardío del Bajío y la cuenca Cuitzeo, sugiere que es probable que estas poblaciones fueran culturalmente parte de la tradición Chupícuaro. La siguiente fase de Loma Alta representa un periodo de transición entre las primeras fases de Chupícuaro y las sociedades del clásico y del postclásico, a partir de las cuales se desarrolló la cultura purépecha. Se ha encontrado ocupación de Loma Alta, y se pueden verlo en Pátzcuaro, en Zacapu, y una versión en Cuitzeo. Y está estrechamente relacionado con la fase Mixtlán del Bajío en la cuenca del Lerma, en Guanajuato. En Querétaro, que es dentro de la cuenca de Cuitzeo, aparece una transición entre las cerámicas Chupícuaro y las cerámicas Loma Alta o Mixtlán. Las poblaciones, y aquí es la cuenca de Pátzcuaro con el sitio de Richu y los asentamientos en la fase Loma Alta. Las poblaciones de Loma Alta habitaban asentamientos lacustres y no lacustres y practicaban el riego de canales con una producción agrícola intensificada dominada por el maíz. Dentro de la zona de prospección suroeste de la cuenca de Pátzcuaro se ubicaron 6 sitios de Loma Alta, 5 de los cuales eran pueblos u aldeas. El sitio en Erongarícuaro cubrió al menos 20 hectáreas, incluyendo arquitectura de piedra, hogares revestidos de piedra y pisos de arcilla. La estratigrafía clara del sitio, con fechas de radiocarbono, indica la ocupación de Loma Alta en el sitio, voy a regresar, en la cuenca de Pátzcuaro de Loma Alta 2 y 3, y en el sitio suroeste de Angámuco hay evidencia de otra pequeña ocupación de Loma Alta. Las estimaciones de población para esta fase en la cuenca de Pátzcuaro oscilan entre 5 o 8 mil personas. En la cuenca de Cuitzeo se han identificado ocupaciones de la fase Loma Alta en muchos sitios, incluyendo Tres Cerritas, Guandacareo y Tirapetío. Pero más notablemente en Loma Alta. 4 años ya podíamos con lo. ¿Cómo? En Loma Santa María, Morelia, que incluye un gran patio hundido con arquitectura de piedra, plataformas, entierros, cerámicas y figurillas del estilo característico de Loma Alta. Al tipo sitio Loma Alta, de 12 hectáreas en la cuenca de Zacapu, se asocia la aparición de una arquitectura de plazas, plataformas hundidas en la fase Loma Alta 2, con un altar central, paredes de piedra labrada y escaleras, con materiales de construcción de basalto y arcilla traídos de casi 10 kilómetros de distancia, y una nueva tradición funeraria en la que la riqueza de entierro está directamente relacionada con la proximidad de la central de la plataforma.
aquí. En Tingambato, ubicada a 35 kilómetros de Pátzcuaro, a medida que la elevación cae hacia la tierra templada, hacia el sur, la ocupación comienza en la subfase de Loma Alta 2. Continuó a través de la subfase Loma Alta 3. La cultura material, especialmente la cerámica, vincula el asentamiento con los de las cuencas de Zacapu, Cuitzeo y Pátzcuaro. Los depósitos funerarios son actualmente la mejor evidencia del aumento de la jerarquía social, documentando la existencia de sociedades agrarias a pequeña escala y con rangos sociales. En la cuenca de Pátzcuaro, las dos comunidades con esta evidencia de las élites locales, Uricho y Arongarícuaro, obtuvieron su obsidiana llevado a cabo porque todavía de grandes distancias. Más de 80% provino de Ucareo o Sinapecuaro, al este de la cuenca de Cuitzeo. El 50% de las cuchillas prismáticos provino de Pachuca. Solo pequeñas cantidades de obsidiana provenían de las fuentes más cercanas de Sinapecuaro o Cerraval. El intercambio a larga distancia, documentado en enterramientos de obsidiana desde el noreste de Michoacán y el centro de México, y en la cerámica anaranjada delgada del centro de México, ellos no hacen la señal. Surgían vínculos indirectos con Teotihuacán, y varios de los sitios con arquitectura tienen fachadas de talud tablero que recuerdan a Teotihuacán. Los estudios en Teotihuacán han documentado las figurillas, vasijas y formas de entierro del estilo Loma Alta en un complejo de casas en el barrio Oaxaca. Y los estudios de isótopos de huesos y dientes de estos entierros y otros del complejo de apartamentos en Tlajenga 33 indican que los residentes pueden haber pasado parte de su vida adultos en Michoacán. Cuando se combina con el análisis de la decoración de cerámica, las formas de las vasijas y las técnicas específicas de producción de cerámica, el modelo de sistema mundial propuesto por Peter Jiménez Bess es muy compatible. El periodo epiclásico. Los enlaces a Teotihuacán desaparecieron al comienzo del epiclásico y gran parte de la cerámica decorada se encuentra dentro del rango general del estilo coyotlalteco. Este estilo parece ser una fusión de los estilos teotihuacanos con la cerámica Loma Alta Mixtlán de Michoacán. Durante la fase epiclásica de Lupe, que es el nombre de la fase en la cuenca de Pátzcuaro, hubo un aumento en el número de asentamientos, la ocupación de al menos 3 áreas de Angamuco en el sureste, una de las zonas de Sunsunsun y poblaciones más grandes con aproximadamente 7,000 personas al inicio de la fase y terminando con aproximadamente 12,000 personas. En la cuenca adyacente de Zacapu, algunas de estas comunidades tienen plazas y canchas del juego de pelota al mismo tiempo.
que se producía una importante expansión en la minería de obsidiana en el complejo cináparo. Hay evidencia de élites del periodo epiclásico en Urichu y Arongarícuaro en la cuenca de Pátzcuaro, Tingambato, Guadalupe y sitios del Malpaís en la cuenca de Zacapu y 3 cerritos en la cuenca del lago Cuitzeo. Su herencia ampliamente compartida de las sociedades Chupícuaro y Loma Alta se refleja en la tradición cerámica y en muchos aspectos del patrón mortuario. Los estudios de elementos traza indican que la producción y el uso de cerámica en Urichu y Arongarícuaro permanecen localizados, mientras que el patrón de distribución de obsidiana cambia. En Urichu y Arongarícuaro hay menos obsidiana que en los depósitos de Loma Alta en estos sitios, pero nuevamente el 50% de los segmentos de cuchillas prismáticos de obsidiana son de obsidiana pachuca y el resto de ucareo. A diferencia de la fase anterior, los giramentos bifaciales de obsidiana son todos de las fuentes cináparo o cerobaral. Al final del epiclásico, una nueva área en Urichu está ocupado con terrazas, montículos y muros de contención similares a los registrados en la cuenca de Zacapu. En la cuenca adyacente de Zacapu, en la primera fase de Lupe, la ocupación de la zona lacustre se duplicó, mientras que durante la última fase de Lupe, los centros monumentales cívico-ceremonias con pirámides, plazas, patios, hondidas y canchas de pelota se encuentran en posición defendibles en el Malpaís y hacia el río Lerma. Al final del periodo epiclásico, los sitios lacustres fueron abandonados y al menos 4 pequeños asentamientos se ubicaron en el Malpaís, incluido el palacio, justo encima de la ciudad actual de Zacapu. Mientras tanto, al final del epiclásico, el volcán Malpaís Prieto entró en erupción, lo que provocó el movimiento de la población y el reasentamiento dentro de la zona del Malpaís de Zacapu. En Tingambato, el asentamiento se expande a su mayor tamaño en la fase inicial de Lupe, Tingambato 3. Pero después de 900, el volcán vecino, el Matate, comienza a entrar en erupción con flujos de lava que extendieron cerca del sitio y la ocupación del sitio terminó. Por el epiclásico, la élite fue enterrada en tumbas grupales que eran simuladas. Voy a regresar. No, aquí. Que se usó durante múltiples generaciones y sus métodos de construcción. En todos los sitios, solo algunas familias tienen tumbas formales. Los enterrados en tumbas grupales fueron enterrados con preciosidades importadas con bienes acabados de materias primas derivados de muchas partes de Mesoamérica. Tales bienes mortuarios de formación craneal y mutilación dental distinguían a estas familias. A pesar de
de su tradición cultural común. Las élites varían en el tamaño y la complejidad arquitectónica de los centros que controlaban y el grado de rangos sociales internos. Esta variación se observa en el tamaño de las tumbas, el rango de individuos y la proporción de ofrendas por persona. Urichu parece haber tenido principalmente hombres enterrados en la tumba excavada, pero las mujeres, los niños y los bebés fueron enterrados debajo de los pisos y en pequeñas cajas de piedra. Y se puede verlo aquí de afuera de la tumba central. La mayoría de las bases de Urichu tenían una decoración policromado y con negativo, con similitudes con la cerámica de las fases coral temprano, coral tardío y terminal en el área de Tula. El epiclásico es un momento de gran aumento en los asentamientos y una gran expansión de la minería de obsidiana en el complejo cenápero. La obsidiana de cenápero cerebral domina los artefactos encontrados en sitios en la tierra caliente de Michoacán. Si bien este es también un momento de expansión en las minas de Sinapecuaro Ucareo, la obsidiana Ucareo fluye principalmente hacia el este, hacia el centro de México. Aparece como la fuente principal de obsidiana gris negra en, por ejemplo, Xochicalco, las fases coral temprano y coral tardío en Tula. Por lo tanto, podemos documentar claramente una relación cambiante entre las economías políticas del centro de México y las políticas purépecha y no purépecha del centro norte de Michoacán. Vamos al posclásico temprano. Durante el periodo epiclásico, la región de Tula estuvo ocupada durante las fases coral, después de un periodo en el que se establecieron colonias de Teotihuacán o comunidades relacionadas con Teotihuacán en la zona sur de Tula. La desaparición del poder teotihuacano se asocia con el epiclásico, con un retorno a las tradiciones cerámicas del oeste. En el periodo epiclásico, la cerámica Coyotlatelco aparece en todo el centro de México y se funda el asentamiento en Tula. En la fase coral tardío, el núcleo ceremonial central de Tula Grande estaba ocupado y contenía cerámicos y fragmentos de esculturas que luego se asociaron con el estado tolteca. La fuente de la cerámica Coyotlatelco parece haber sido la zona oriental del Bajío, la cuenca de Quetzeo y el zona de obsidiana de Ucareo. La mejor explicación para la incursión de nuevas formas decorativas y vasijas de cerámica, el uso intensivo de obsidiana Ucareo y la aparición de perros del oeste de México, incluyendo el perro pelón, es el movimiento de personas de oeste al este. Pero este no es un gran movimiento, pero fueron movimientos de población que ya están familiarizadas con la región de Tula, bastante cerca. En las tres cuencas de lacustres de Michoacán existe una fuerte evidencia de continuar
continua cultural desde las comunidades del periodo clásico de Loma Alta Mixtlán hasta las sociedades del posclásico temprano. Las investigaciones en estas zonas mencionan la dificultad de distinguir la transición de Loma Alta a Lupe y nuevamente la transición del epiclásico al posclásico temprana en la cultura materiales, especialmente la cerámica. Y es un problema para nosotros. En la cuenca de Pátzcuaro es la época del nivel más bajo del lago prehispánico. El lago actual es más bajo que este. Y por eso podemos calcular exactamente el nivel del lago en el posclásico temprano. Ahí se pueden verlo. Y muchas comunidades se trasladan a las nuevas orillas del lago y se especializan en los recursos lacustres, recolectando peces y plantas de las ciénagas. El número de comunidades ubicadas en la zona del reconocimiento suroeste aumenta. Y con el asentamiento de Angámuco, un gran asentamiento multicéntrico con plazas, patios, canchas de pelota, altares y muchos edificios en el sureste, expandiéndose a las zonas del mal país más alto, la población de la cuenca se estima en más de 12,000 personas y me parece más cerca de 20,000 personas. La erosión del suelo es de baja a moderada alrededor de estos asentamientos nuevos. Hay evidencia continua de riego por canales. Y se pueden ver todos estos sitios nuevos en lugares que fueron debajo del agua en el clásico y comienzo del epiclásico. Los últimos 3 de los individuos encontrados en la tumba de Richu estaban relativamente intactos en posición de entierro extendido. Estos son entierros 12, 13 y 14. Estos 3. Y se pueden ver 2 de estos. Los entierros 13 y 14 fueron puestos en el piso de la tumba. 2 fechas de radiocarbano en cenizas asociadas con el entierro 13 ubican estas entierros en el rango 900 a 950. Es Tolán temprano en Tula. Una fecha separada debajo del techo de la tumba tiene un rango similar. El último individuo en ser enterrado aquí, el entierro 12 aquí. Fue colocado en la tumba rompiendo el techo y fue ponido por el techo y agregando un nicho en la pared sur. Se pueden ver el nicho aquí. En la pared sur. El cuerpo no estaba en la misma alineación este-oeste que los entierros 13 y 14, pero se colocó con la cabeza hacia el suroeste y el cuerpo extendido con los pies en el nicho, puesto 10 centímetros por encima de la parte superior de los entierros 13 y 14. No se sabe por qué este individuo, cuya ofrenda de cerámica, aquí se puede ver todas las cosas asociadas con este entierro,
Es idéntico en estilo a los del entierro 13. No fue colocado en la tumba usando la entrada y las escaleras, pero sugiere que la casa asociada con la tumba, y se puede ver el muro de este, estaba abandonada. Estos últimos 3 entierros en la tumba de Urichu incluyeron un individuo con el mayor número de bienes asociados, enterradas con puntos de proyectil y navajas prismáticos enteras, elementos que en el posclásico tardío estaban asociados con la deidad cazador guerrero Curicavari y los hombres. No se sabe si este aumento en el ajuar funerario por el individuo ocurrió en otros centros de élite debido a la alteración de los entierros por el uso repetido de las tumbas y la ausencia de fechas absolutas de las tumbas en otros sitios. Eso representa en Urichu un aumento en la capacidad de las élites locales para obtener y enterrar exóticas, y también para capturar el trabajo de los productores locales de cerámica policromada y con negativo. Las ofrendas específicas con el entierro 13, solamente con este entierro, incluye una punta de proyectil de basalto, y se pueden verlo a la derecha, un punto de cuarcito, 3 puntas cuchillas de obsidiana gris negro, una navaja prismática negra, 3 navajas prismáticas verdes, que son de Pachuca, una hacha de piedra verde, se pueden verlo aquí debajo, una placa de piedra azul, 9 artefactos de concha, placas y brazaletes de especies de viene del Pacífico y también el Caribe. 6 aras de cerámica sin soportes. 9 cuencos trípodes de cerámica. 7 de estos policromados con negativo. Se pueden ver unos de estos. Un cuenco trípode del panal coyote, y este es el panal, con negativo también. Un incensario de cerámica roja. Se pueden ver que esta cerámica es de Alicia Abra. Un sello de cerámica aquí. Pescado, huesos y escamas de tirú, es la especie, en 3 de los cuencos trípodes. 3 flautas de cerámica con pintura azul, y negativo sobre rojo. Y estos son, se pueden ver estos en más detalles. 4 puntos de cuarcita o sílex de color blanco rosado. El color es muy difícil a capturar. 2 encontrados en las escaleras y el piso de la tumba, y 1 con el entierro 13. Parece ser idénticos a los puntos encontrados en el Palacio Quemada de Tula
Y yo he visto estas puntas en el Museo Nacional de Antropología en DF. Justo afuera de la tumba, dentro del patio de la casa, se encontró una figurilla estilo mazapan. Es solo la cabeza y la única figurilla moldeada en toda la secuencia de Pátzcuaro. De todas las fases, es absolutamente único que fue moldeado. En la cuenca de Zacapu, el posclásico comienza con un aumento de los sitios y un cambio de la ocupación principal a orillas del lago a marcados aumentos en los sitios ubicados en el mal país sobre Zacapu, donde la urbanización masiva tiene lugar durante las fases posclásico temprano, en la fase palacio en la cuenca de Zacapu, y media, la fase Malpíes. El sitio del palacio tiene la mejor evidencia de élites locales durante estas fases. Dado que Marian Forrest presentará la evidencia de la cuenca de Zacapu en la próxima semana, deseo mencionar solo 3 ejemplos de interacción con Tula o en el área de control directo tolteca. Primero, un entierro de un adulto masculino joven encontrado en el sitio de las Lomas, el sitio de Guadalupe, después de que el sitio había sido abandonado en gran parte con el traslado a los centros del país. El cuerpo fue enterrado como, entre otros objetos, cerámica, concha, puntas de proyectil y un disco de mosaico de pirita. Pereira compara el traje del entierro con los de las figuras atlantes en Tula y afirma que al principio de la fase palacio, los hombres del élite se autodefinen como guerreros con puntas de proyectiles, atlatls, mazas y trajes de guerrero. En segundo lugar, excavaciones recientes en una zona ritual del posclásico temprano en el sitio del palacio han encontrado 188 tiestos de cerámica plumbate. Los análisis de 11 tiestos indican que uno es plumbate importado y el resto son copias locales. Es de descartar que estas copias locales parecen ser importaciones locales de la cuenca de Pátzcuaro y me parece que fueron producidos cerca del sitio de Arangarícuaro, basado en en los pastas de estos tiestos. El tercer ejemplo es de figuras de estilo mazapan. Una vez más de las excavaciones en el palacio, Forrest et al. Han analizado 51 fragmentos de figurillas y partes de moldes. Al igual que el asentamiento de Angamuco, un proceso similar de urbanización policéntrica parece estar ocurriendo justo al este de la cuenca de Pátzcuaro, donde un agrupamiento de comunidades de 1,200 hectáreas emerge en la ladera de la colina sobre el pueblo actual de Terapetío. Y Terapetío es en realidad parte de la cuenca de Cuitzeo. En la este de la cuenca de Cuitzeo y el valle de Ucareo hay evidencia de cerámicas similares a macano rojo y abra café burdo de Tula.
en un momento en que gran parte de la obsidiana de Tula proviene de las minas de Ucareo. En el oeste de Michoacán, cerca de Jacona, en la cuenca del lago Chapala, la evidencia es fuertemente similar a la evidencia del posclásico temprano de las cuencas de Chapala y Sayula, a diferencia de las regiones discutidas anteriormente, las cuencas de Pátzcuaro, Zacapu y Cuitzeo. Hay evidencia de artefactos de metal y pipas cerámicas, junto con figurillas del estilo masas, conchas y un flauta de cerámica de Pátzcuaro, que es en el noroeste del estado, que es muy similar a las flautas excavadas en Uricho. Hacia el año 1200, el corazón cultural purépecha ahora se compone de varias sociedades estatales pequeñas o jefaturas que compiten. Este es un periodo de transición cuando los asentamientos cambian y los patronos mortuarios de las élites cambian. Los centros individuales pueden tener múltiples grupos de parentesco de la élite en el epiclásico, como muchos de las tumbas grupales, como se ve en el número de tumbas en Guadalupe. Pero durante el posclásico temprano, un único grupo de parentesco puede dominar cada centro. Tanto los registros arqueológicos como los etnohistóricos sugieren que los patrones de liderazgo y control estaban cambiando. Para el posclásico tardío, los asentamientos multicéntricos que han continuado como Angamuco, Tirapetío y el Palacio en la cuenca de Zacapu están dominados por los líderes únicos. Y en se pueden ver el cambio en el lago de Pátzcuaro entre el posclásico temprano y el posclásico tardío, y el cambio en los asentamientos en el suroeste de la cuenca entre el posclásico temprano, posclásico medio y posclásico tardío. La evidencia del centro norte de Michoacán indica claramente que las élites locales estaban participando en la red tolteca de bienes de prestigio y el subcomplejos ceremonial tolteca. No hay evidencia de contextos militar de Tula, aunque el movimiento de población a zonas de los malpaíses sugiere un aumento del conflicto local o regional. Y la distancia de Tula hizo imposible la participación en una red de mercancías a granel. Así como caracterizar esta región que vinculaba entre México al occidente y el red Aztatlán, dentro de un modelo de sistema mundial, nos deja solo con dos posibilidades: semi-perifera u perifera. Es uno u otro. La evidencia de un contacto y un pacto mucho mejores con la cultura tolteca que él había existido durante el periodo clásico, cuando la región era claramente una periferia de Teotihuacán, sugiere que de hecho eran semi-perifera de las redes de Tula.
Los entremedios, the in-betweenness, tanto físicos como estructurales, son generalmente lo que caracteriza a un semi-periferia y a menudo caracteriza a la región con innovación en tecnología y estructura social que se hizo evidente después del eclipse del núcleo de Tula. En la cuenca de Pátzcuaro, esto se manifiesta en grandes aumentos de asentamientos, y se pueden ver el cambio aquí, pasando el sureste de 17 a 35 asentamientos, incluyendo varios pueblos grandes y duplicando la población de la cuenca. El periodo inmediatamente posterior al posclásico temprano es cuando la cuenca se unifica políticamente y termina con la expansión del Estado fuera de la cuenca entre el Imperio Tarasco. Es de destacar que el gran parte del ritual estatal sigue el complejo ceremonial tolteca, con chacmules, huesos largos estriados, zompantlis y osarios, y mucha parte de la ideología. En muchos sentidos, el estado tarasco fue producto de su estatus como semi-periferia durante el periodo posclásico temprano. Gracias. Gracias, Helen. Muy buena ponencia. Muchos datos nuevos que yo no conocía. Y yo creo que, no, excelente. Yo creo que ya, obviamente los de Jalisco ya van a estar empezando a palomitear de reacción. Empezamos una discusión. ¿Cómo ven? Excelente. Perfecto. Muy Sí, buenas ponencias. sí. Pues no sé si George tiene varias, no sé si tuviste tiempo, George, de ver en el chat las preguntas. Tienes apagado tu micrófono, George. Y si quieres podemos empezar por ahí. Let's see. Oh, yeah. Okay. This first question about other materials at Carabino besides the ceramics, it's actually quite interesting. All over the site of Carabino, maybe Dan knows this too, are small balls of obsidian. They were working these little pieces of obsidian that they had access to that were all like round and the size of a old peso in size that they would be chipping away at, and it was quite distinct. I'd never seen anything else like it. Maybe someone else has seen something like that up in Guanajuato, working these small spheres of obsidian like that. That's the only other material that I remember us recovering from Carabino. I have some of them at the in our collection in Tula. Could I ask you, George, if any of the ceramics I showed looked familiar? Oh, yes. I mean, it's funny, Helen, you know, we tend to call all those incensarios the Alicia. I think we need to like start discriminating a little bit, because what it is it's like a open worked incensario, but Alicia, I think, connects to a particular set of production and distribution of a type identified at Tula. So it probably should be given its own type name. And then also, like, you show these red on brown tripodal vessels. That's what I was saying might be a little confusing with Makana, because those are
not molcajetes. Those are red on brown tripod. But if I saw a fragment of one of those, I might identify it as a, you know, like Carabino as a Macana red on brown, where it clearly isn't. So that's why I suspect some of what I was seeing there was actually closer to what you had in your burial. About Alfonso, if you're still there, the only reference I have to Blanco Levantado in Sinaloa is actually from Kelly and Braniff in 1966 and Braniff in 72, where she actually illustrates some Blanco Levantado from Sinaloa. I could send you the references, but that's as much as I know about its presence in Sinaloa. No, Rosa Maria, the Blanco Levantado does not have asas. Let's say the equivalent of Blanco Levantado for transport liquid is the Blanco granular. I'd like to see pictures of Blanco granular. But yes, if you notice, there were no asas. I could go back and check because I would have coded for those, but I don't remember the asas. Although you'll notice that in some of the depictions in the codices, the purported, what I'm kind of saying are the emoji Blanco Levantado. Some of them in the Mendoza, I don't think they have asas, but in some of the other codices they do. George, hay una pregunta directamente de Gregory, si quieres, para tener la discusión Claro. en vivo, y luego continuamos con las respuestas al resto del chat. Gregory. Okay. Muy bien. Thank you, George. I missed the beginning of your presentation, so maybe my question is not, you have answered my question, but among the ceramics from Tula, I heard about black on orange wares, jars. Yes. That are quite common. Yes. It's a kind of ceramic that is also very common in the Western Bajío and Northern Guanajuato. Have you any comparisons to? I would be interested in learning more. As you noted, this black on orange at Tula is fairly common. I could get you the exact percentages. Hold on just one second. I will. But I do not know. I always thought that it was, yeah, I have it as listed. It's about the 28th most common type, but I recovered almost 300 sherds of it in the urban zone collections that I looked at. So it's not that, it's among, you know, the fairly common. I think that it looks imported to me. I mean, in terms of the paste and the way it fits in with the rest of the wares, it doesn't look like a locally, if it's a specialist production of something there, but the small number of it and its distinct paste and decoration, I would suspect it's imported. I don't know, you know, when you deal with these kinds of issues, Greg, that whether they're importing the type or whether there's something in the vessel that they're importing. Yes. From the region as well. Yes, in Guanajuato, there are very large jars, but very thin. The thickness of the vessel is thin, huh? Yes, very, very well cooked. Yes. And we have it at the end of the Epiclassic. Well, where in southwestern Bajío, there is not very much occupation for early post-classic, but post-classic. I don't, Dan might know. I have to go check to see if, we call it Rosita, black on orange. That's what Cobian called it. Whether it's found in the Coyotl period or not, I'm not sure. But it is, it's not that uncommon. You're right. It has distinct black decoration on the orange surface, which is
you know, the delgado. It's not thick. So it doesn't look like it was heavy duty kind of vessel, you know, and only one form, which is an olla. Okay. Yeah. If you want some comparisons, you can find some drawings and descriptions in the volume we published with Chloe Pomedio and Eugenia Fernandez on the ceramics of Epiclassic in the Bajío. So Great. if you're interested. I would love to get a link to that or copy. Yeah. Okay. Especially because of my kind of renewed interest in all of this. Perfect. Thank you very much. Thank you. Gregory, perdón, Gerard, aprovechando, no sé si quieras hacer, si tuviste algunos comentarios en el chat que tal vez son pertinentes ahorita. Sí, yo quería hablar, pero en español, de las ollas. Como dice Greg, tenemos bastante ollas del blanco levantado en el Barajas, pero hay otros tipos. Tenemos el negro sobre anaranjado, tenemos otros tipos un poco con un negativo de mala calidad, ¿no? Y son todas ollas que tenemos del epiclásico, y después de 900 más o menos desaparece la población en el Barajas, ya no hay más ocupación. Así que tendríamos que trabajar más entre todos los que están, ¿no? La cerámica, bueno, Helen ya conocemos bien, ¿no? su trabajo, pero de George, ¿no? Yo no conocía del Carabino, por eso pregunté si no hay publicaciones un poco precisas, ¿no? de la cerámica de Carabino. No. No, bueno. I mean, I was talking to Peter about the informes or the field notes because it's very general. Pero, you know, en Tula, blanco levantado es más tardío, ¿no? Como después 900. Sí, por eso hay que entender algo. Es interesante, ¿no? Cuando está desperezando en su área, está en Tula ya viene. George, en Tula es es un tipo que también es presente en el coral temprano. Right. Coral terminal, 850 más o menos. Yeah, excelente, yeah. But Gerald, solo una forma en su área, ollas, solo ollas de blanco levantado. Tienes apagado tu micrófono, Gerard. Ollas sí grandes, y hay unas pequeñas ollas. ¿Te acuerdas, Gregory? Tenemos unas pequeñas ollas de este tamaño, más o menos de 20, 25, pero si no son las ollas grandes, ¿no? Yeah. De 50, 60. Pocas formas completas tenemos también. Muy fragmentadas, pero... Son muy fragmentadas, pero hay tepalcates grandes de 20 centímetros, por ejemplo, donde se puede reconstruir la forma, ¿no? Más o menos. ¿En sitios rurales o son urbanos? ¿Cómo están? Son sitios, ¿cómo decir? No, son sitios ceremoniales. Hay de todo. Hay sitios habitacionales y sitios residenciales y sitios cívicos ceremoniales. Hay ambos sitios. Son casi las únicas ollas que tenemos, no tenemos otras ollas, ¿no? Yeah, sí, es interesante. En Tula tenemos varios tipos de ollas, ¿no? Es solo un tipo, pero es muy especial porque tiene una forma como ánfora. Y la parte de abajo es más gruesa. El diseño es casi igual con las ánforas de los incas o de los romanos. No, nosotros no. No, creo que... No, adelante, George. Yeah, I think it's pretty specialized. The forms that we get at Tula are like one form and quite specialized. And if Mestachi and Crespo are correct that there's workshops of it out in the rural zone, it looks like they're producing it for, my argument is they're producing it for loading up and carrying pulque and miel de maguey from the fields.
Rosa, no sé, tú también estabas en esa discusión, no sé si quieras agregar algo desde una perspectiva más sureña. Tienes apagado tu micrófono. Bueno, realmente los materiales que presentó George, me ilustraron bastante para entender que en Guerrero no pasa eso, no hay eso. Y lo que decía yo con respecto al blanco levantado y tu sugerencia de que podría servir para transportar algún líquido, sea miel o pulque, me parece bastante improbable por la delgadez de las paredes, por el tamaño de las ollas y porque son poco adecuadas para transportarlas físicamente, ¿sí? En cambio, las vasijas que tenemos allá, las ánforas de blanco granular que voy a presentar, creo que en 2 semanas, sí son de paredes más o menos gruesecitas, de una pasta muy compacta, y tienen 3 asas, 2 a un nivel y otra abajo, y por ahí meten un mecate y con eso fácilmente pueden transportar. Y hay de todos tamaños, desde ollas que tienen más de 1 metro de altura, que seguramente servían para guardar agua, para guardar semillas, hasta las pequeñas ánforas, que esas sí se parecen mucho a las que ponen en los códices. Y lo interesante de esta cerámica es que se da desde la época olmeca, más o menos 1000 antes de Cristo, o posiblemente antes, no lo sabemos, hasta la época mexica, y bueno, hasta la época actual. Se siguen haciendo con las mismas formas. Ya la decoración diferente, pero la misma forma. Pero es blanco, ¿qué tipo de decoración tiene? Mira, se llama blanco granular porque a veces tienen como un baño ligero de color blanco, pero generalmente son solamente alisadas. El barro, según el tipo de cocción, puede quedar completamente blanco o hasta tonos rojizos, y solamente son líneas las que decoran el cuerpo, y el cuello es muy bello porque muchas veces tienen modelada una cara humana. Sí, son bellísimas, son hermosas. Y además, Rosa María, ¿vas a practicar sobre eso en 2 semanas? Creo que sí, ¿verdad? El 8 de marzo. Okay, no puedo esperar. ¿No puedes esperar? Pues si quieres, si estás aquí en México, órale. Pero mira, Paul, que es... yo puedo esperar 2 semanas. Ajá. Gracias. Paul encontró una olla extraordinaria y sabe muchísimo de blanco granular y de Guerrero. Paul, si quieres complementar, por favor. Paul, y creo que Patti, no sé si levantaste la mano o me pareció. Prende pero tu micrófono. Paul, adelante. Paul. Bueno, podría complementar un poco lo que dice Rosa. La decoración principal del blanco granular son rayas rojas pintadas en rojo, anchas. Y toman una bola de formas diferentes, curvas, paralelas. Te voy a hacer llegar, George, te hago llegar la tesis de Eliseo Padilla, que hizo su tesis sobre el blanco granular. Ok. ¿Cómo se llama? Eliseo Padilla. Eliseo Padilla. Eliseo Padilla. Right. Ok, gracias. Ok, primero, Patti, no sé si quisiste levantar la mano. Les pediría que se apunten en el chat para que sea más fácil, pero no sé, Patti, si querías preguntar algo, y después está Yoko. Seguro que la veo levantando la mano. Patti, ¿quieres preguntar algo? No, si no, Yoko. No, es que sobre blanco granular y blanco levantado son 2 cosas muy diferentes, me parece.
Y de hecho, de blanco granular, y no solo de la zona de Xochipara que tiene Paul, y nosotros en el Valle de Toluca parece ser que más bien venían de la zona de Morelos. Entonces, yo creo que el uso de blanco levantado, y además desde preclásico, yo me acuerdo que en Terremote había, pero era de otro color y de otra forma. Entonces, yo creo que son dos cosas totalmente diferentes. Y lo que yo quería preguntar a George, ¿ese blanco es de caliza o es de diatomea? Porque nosotros hicimos un análisis de engobe blanco y resulta ser que es de diatomea. Yo no sé. Interesante. Y otra cosa, una segunda pregunta que yo quería hacer es que de ceremonial, el conjunto ceremonial de cerámica de la zona urbana y la zona rural son muy diferentes, ¿no? Sí. Pero no quiere decir eso que tenía otra forma cerámica para utilizar en contexto doméstico para uso ceremonial, que es diferente, que yo creo que prácticas ceremoniales, rituales, son quizá parecidos, pero uno está en el nivel doméstico y otro está en nivel urbano, y no sería esa posibilidad. Sí, creo. O otros materiales, ¿no? No hay solo barro para cosas ceremoniales, ¿no? Ya, esa pregunta es interesante. Sobre el blanco levantado, ¿no? Es como la decoración en engobe es muy raro, ¿no? Porque es casi como, no estoy seguro cómo aplicar en con bruja o es like, no estoy seguro si es algo de material y la forma de decoración es después. No sé, si tú tienes ideas, tengo interés, porque es muy diferente que todos los otros tipos de decoración que estoy familiar, que tengo familiaridad. No me puedo conectar con el video. Listo. Patti, tienes la palabra. Y después Carlos Torreblanca. Patti, ¿nos escuchas? Tienes la palabra. No sé, creo que hay algún problema con Patti, como que yo creo que nos escucha con retraso. No sé si nos está escuchando en YouTube probablemente. Y por eso no nos escucha en el momento, tal vez. Patti. Ya, ahí. ¿Puedo hablar, José Luis? Sí, adelante, adelante. Muchas gracias. Tengo desfasado video de audio por algún problema extraño de la web. Tengo desfasado el video del audio. ¿Sí se escucha? Sí. Que no se descontrolen de que parece que estoy hablando, pero... Es que no me funciona. No, Zoom. sigue. Bueno, a ver, ¿me escucha? Ok, sí. Gracias. Ya. Lástima. Patricia. Yo creo que Patti... caminante. Sí, no sé qué pasa. Tal vez, ¿sabes qué? Si quieres, Carlos, ¿por qué no tomas la palabra y déjame le marco a Patricia para hablar con ella? Bueno, el comentario es muy corto respecto al blanco levantado.
la pasta es muy dura. Entonces, a mí sí me parece, como plantea George Bay, que definitivamente fue útil para transporte tanto de la savia fresca como del pulque, ¿no? Yo creo también, Patricia. Ok, gracias, Patti. Y también creo que la forma, tiene la base de ánfora. El diseño es para poner la ánfora en la tierra y moverlo, y es fuerte, la base es muy fuerte. No es algo para poner en su cocina, ¿no? Sí, sí. Carlos, tienes la palabra. Gracias, José Luis. George, felicidades por la presentación. Me parece muy interesante. Gracias. Y sobre todo el rescatar estos datos de un sitio mítico, olvidado, que es Carabino, que ha tenido muy poca atención. ¡Vamos! ¡Vámonos! Claro que sí. Entonces, ahorita en la discusión que planteaban, uno de los sitios que también está en esta área norte de Guanajuato, pues es el Cóporo. Y Braniff en los 60s había señalado presencia tolteca en las últimas etapas, sobre todo por la presencia de Plum Bay. Y los trabajos que realizamos nosotros en el sitio durante bastante tiempo, no encontramos Plum Bay. Sin embargo, pues el blanco levantado sí está presente en ollas sobre todo. Aquí ahorita con lo que comentaban los compañeros, lo que nosotros vemos en material utilizado es el caolín, y ahí cerca de la región pues existe bastantes yacimientos de caolín. Entonces esto sería interesante ver las manufacturas locales que están cada grupo recurriendo para su elaboración, y la imitación de piezas, ¿no? Sobre todo esto que estamos hablando sobre interacciones o vinculaciones de grupos, ¿no? Esa sería más que mi pregunta, un comentario, y felicidades por la presentación. Gracias, Carlos. Interesante. Listo, ya me comuniqué con Patti, que ya logró finalmente escucharnos. Gracias. Y no sé si hay algún otro comentario. Por ejemplo, a Helen estaban preguntando que si podía abundar algo sobre juegos de pelota en la región, que si había algo por ahí en Urichu, y ya está también levantando la mano ahí nuestro super, exacto, nuestra agenda 52555. Es muy interesante, Helen. Yo tengo muchísimas preguntas con lo que tú habías mencionado. Efectivamente, yo creo que sí es un camino que debemos de seguir, es como multidimensionalmente, digamos, desde diferentes perspectivas. Pero el problema es que cuestiones lingüísticas, cuestiones genéticas, cuestiones de documentos históricos y los arqueológicos, yo veo en el caso del Valle de Toluca, que desde hace algún tiempo que estamos tratando de empatar o por lo menos acercar, pero muchísimas veces es un problema muy grande. Y yo creo que para eso es muy necesario juntarnos con diferentes, no es que estemos citando lo que dicen, por ejemplo, Caffon y otras gentes, ¿no? David Wright y cosas así, o Yolanda Lastra, ¿no? Pero yo creo que sí se tiene que juntar personalmente los diferentes especialistas y discutirlo, porque de otra manera es casi imposible citando simplemente a los estudios ya publicados. Esa es una cosa. Segundo, es sobre el paleoambiente, y que sí, efectivamente, todo el grupo de Margarita Caballero y también Sara Metcalf ha hecho un trabajo de fluctuaciones de paleoambiente en el Valle de Toluca, y sí, efectivamente, el epiclásico es un tiempo de menor precipitación y de todo.
pero después de epiclásico, otra vez aumenta la precipitación y se abandona todo el sitio hacia adentro de las ciénagas. Entonces, en el posclásico, regresa una transgresión del nivel de la Lago, que yo creo que eso también sería muy interesante juntarnos también de ver cómo están en diferentes regiones, cómo se manifiesta todo esto. Porque en el caso de Zumpango, algún trabajo decía que epiclásico era época de humedad. Entonces, es todo esto, todo contrario de lo que hemos venido diciendo, ¿no? Entonces, eso me interesa muchísimo, que yo creo que es una tarea, un reto que debemos de plantear. Sí, soy absolutamente de acuerdo con todo. Absolutamente. Y a mí lo que es importante a conocer es que en estos lagos, como Pátzcuaro o en el centro del cuenca de Toluca, cuando hay cambios en la precipitación, no es un caso de no puede cosechar el maíz. Es cambios en el amplio de las ciénagas, pero no se ha hecho un área en que no se puede vivir. Y en esta manera es muy diferente que el norte. Y para nosotros los cambios climáticos son más importantes para conocer los recursos locales de cada pueblo. Si es a la orilla, por ejemplo, cuando comienza a hacer excavaciones que fue la isla de Patzcuaro, en la cuenca de Pátzcuaro, pensé que vamos a ver una secuencia vertical, pero en realidad fue una secuencia horizontal, porque cuando el nivel del lago se crece, se ir al centro de la isla. Cuando en el parte del epiclásico y el posclásico temprano, todos los sitios van a la nueva orilla y hay cambios. Es absolutamente diferente. Mis expectaciones y fue para ver la importancia de absolutamente conocer estos cambios. En el presente, el nivel de los lagos están muy, muy bajas. Y por eso podemos recordar exactamente en dónde se encuentran estos sitios que fueron ocupados en el posclásico temprano, pero en el posclásico tardío fueron debajo del lago. Y en realidad estos lugares fueron abandonados y toda la gente se juntan en la isla en el centro. Y eso es en los documentos. Los documentos no tenían nada sobre los cambios en el pasado. Pero se pueden tener mucho maíz, etcétera. Es muy raro en los documentos para ver un desastre en el centro de Michoacán, en el centro norte, como un hambre. Es muy raro. Y me parece que es la naturaleza de estos lagos. En lagos secos, en años secos, es
difícil para unos pueblos, pero no para todos los pueblos. Gracias, Helen. Mi querido José Carlos, estás pidiendo la palabra. Gracias. Una pregunta a Helen y otra a George. Helen, ¿nos pudieras decir, por ejemplo, en las temporadas en que baja el lago de Pátzcuaro, por ejemplo, en Nerongarícuaro, en esos sitios ribereños, hablas que hay una ocupación en las áreas bajas? Entonces, la pregunta es si es una ocupación habitacional o es exclusivamente para cultivos y un que otro ranchito. Esa es la pregunta. Y la pregunta, George, es si nos pudieras hablar de cuántos tipos hay del rojo sobre café. Creo que tienes dos. Básicamente, gracias. No, esta parte, José Carlos, obviamente hay un montón de tipos de rojos sobre café, ¿no? Entonces es parte del problema, ¿no? Cuando estás checando algo es rojo sobre café, pero necesitamos más precisión sobre la tipo y la forma. Es como Alicia, ¿no? Alicia no es Alicia. Necesitamos, no sé si tienes estudios para definir los tipos con más precisión, y también necesitamos análisis de composición, ¿no? Si es local o importado, porque, yo tengo ejemplos en Chichen Itza de Macana Red sobre café, y estoy seguro no son de Tula, no son local, pero necesitamos, ¿cómo se dice? Proof. Probarlo. De su composición. No, es un buena oportunidad para nosotros, ¿no? Para seguir los estudios sobre rojos. Y también no entiendo sus complejos con mucho precisión, como con la fase Tula en Tula, pero tenemos varias tipos de rojo sobre café allá, ¿no? Tolteca rojo sobre café, Mazapa rojo sobre café, Bordo rojo sobre café, Macana rojo sobre café. Y no estoy seguro son la mismo ware, son los mismos locales, las alfarerías de producción. Hay bastante trabajo simplemente con el complejo Tolán todavía a ver los varios tipos de, esa tradición es como blanco levantado, ¿no? Pero otra línea, ¿no? Tenemos docenas y docenas de tipos y de rojo sobre café en el clásico temprano, postclásico temprano. ¿Está bien? Está bien, gracias. Muy interesante. Ya. Hay mucha discusión todavía sobre eso, porque son vajillas completas, ¿verdad? De rojo sobre bayo, y son varias vajillas. Sí, exactamente. Pero creo que vale la pena, ¿no? Gracias, George. Gracias. Y sobre Recuero, el sitio más grande es debajo del pueblo actual y más al alto. Y en el área baja de Rongarícuaro, en efecto, fue originalmente parte de Oricho. Y hay una cosa, se puede decir la palabra en purépecha, omecua. Una omecua es una isla que forman, es emergente del agua. Y en el posclásico temprano hay omecuas en el lago cerca de Rongarícuaro. Y tenemos nombres, sí. A mí es una palabra muy, muy distinguida
omecua, algo que crece del agua. Sí. Oye, Helen, no sé si de una vez quisieras contestar alguna de la pregunta que está en el chat, por ejemplo, si puedes hablar más del tema de la isotopía que hiciste, o sea, si se puede saber de dónde venía esta gente, o porque decías que no eran locales. Es una pregunta de Erika. Erika, perdóname, no tengo tu apellido aquí, ¿no? ¿De Helen. dónde? ¿Qué Erika gente? Flores. Erika Flores dice, sobre los estudios de isótopos estables que mencionó la doctora Helen, ¿se sabe cuál es el origen de los individuos que no son locales? ¿O qué tanta es la presencia de personas foráneas en esa muestra? La gente de habla náhuatl viene en diferentes tiempos y en diferentes maneras. Por ejemplo, fue un grupo de habla náhuatl que se hacen cosas de metal y se pueden verlo cerca de Jicalán. Hay otros que sabemos que fueran mercadores a larga distancia y en un punto fue un barrio de Sensunsan que esta gente de habla náhuatl. Hay muchos lugares con personas de habla Matlatzinca y Maswa y Pame en el este y también en unos lugares porque fueran del avance del Imperio Azteca en la cuenca de Toluca, se van a Michoacán. Y cada lugar tiene otra historia. Y por eso no es posible decir, eso es la manera de dónde viene esta gente de otro habla que no es purépecha. A mí la pregunta más importante es que cómo se conserve, cómo sobrevivir el idioma purépecha, porque fueron muchísimas personas de habla náhuatl en cada dirección, al oeste, al norte, al sur, al este. ¿Y cómo se hacen para sobrevivir este idioma? Y me parece que fue maneras en que para mantener su etnicidad. Y para mí eso es una cosa de 50 años. Seguro esa es una pregunta de vida para muchos de nosotros. Veo que Yoko está levantando la mano por ahí, después Peter. No, es que sobre precisamente, en el caso del el Valle de Toluca, obviamente hacia el posclásico se separaron Otomí, Mazahua y Matlatzinca, lingüísticamente del grupo de la base pame-otomiano, pero genéticamente hablando son de los mismos grupos otomianos. ¿Cómo podría estas dos dimensiones diferentes, como comparar o corroborar las dos cosas, ¿no? Sí, y en realidad los estudios de poblaciones purépachas por Nicolás León y otras personas para poblaciones actuales al fin del siglo XIX, ellos fueron parte del central de México, no fueron diferentes físicamente, no fueron grandes diferencias. Por eso la diferencia es cultural y por idioma, pero... Sí, es muy importante eso, ¿no? La genética no nos resuelve esas cosas, ¿no? La lingüística no tiene que ver con la genética, ni la etnicidad tiene que ver con la genética, esa es la primera cosa. No sé si Peter o quieres darle la palabra a Gaby. Sí. Gaby.
Gaby, Cepeda. A ver, ¿sí me escuchan? Ya, ahí te escuchamos, Porque no tengo imagen, no sé por qué. No te bueno, yo nada más comentar preguntar dos cosas, ¿no? Una, Yoko habló de un componente de la cerámica blanco levantado, diorita o ya no sé exactamente qué palabra, qué componente dijo Yoko. Entonces sí me gustaría como que me hablara al respecto de él, porque el blanco levantado que tenemos para la cuenca central del río Laja, lo que tiene es caulín, ¿no? Ese es con lo que se aplica, pues, ¿no? Como a brochazo, como decía George, que se aplica el caulín. Esa es una. Y la otra es que, en realidad, por ejemplo, nosotros que hemos estado preguntándonos por la cuestión ADN y que tenemos proyectos interdisciplinarios con el laboratorio Langevio, de ahí de Irapuato, y que se han tomado bastantes muestras de los entierros, de todos los... No tenemos muchos entierros, tenemos 18 entierros, ¿no? En Cañada de la Virgen, y que nosotros siempre estuvimos apostando porque teníamos una población, por supuesto, multiétnica, pero preferentemente otomangue, o topamiana, por ejemplo, para esa región. Pues ahora resulta que no, que las muestras de ADN nos hablan de presencia purépecha, purépecha para Cañada de la Virgen, nos sorprendimos muchísimo, presencia náhuatl, ¿no? En la traza genética, pues, que se está hablando. Incluso hay por ahí un esqueleto maya, sí, que estamos verdaderamente sorprendidos, y totonaco, ¿no? Esas son las nuevas, pues, o sea, el acercamiento que se está tratando de hacer a través de ADN. Entonces, la cuestión está en que, vamos, estamos ante una zona, en el caso de donde yo estoy trabajando, que, bueno, pues participó de todos los movimientos poblacionales, de todos, absolutamente de todos, y justamente en el epiclásico, en donde, pues, aparentemente es lo más seco, en el caso de la cuenca central del río Laja, pues no, las condiciones eran todavía condiciones verdes, pues, ¿no? Para la vida humana. Esos serían nada más mis comentarios. Gracias. Perdón porque no me puedan ver. No, gracias, Gaby. No sé, Yoko, si quieras contestar algo. También Susana, porque está diciendo que también son diatomeas allá en... Sí, en nuestro caso es de diatomea, porque es una zona lacustre también y es muy fácil de obtener una capa de diatomita, ¿no? Entonces, ya se hizo microscopio electrónico de barrido y sí encontraron la forma de diatomea. Así que en otros, sí, también de caolín, ustedes son de caolín y otros son de limestone, ¿cómo se llama? ¿No? Caliza. Ajá, caliza, sí, sí, sí. Ok, gracias. Peter. Ok, para los dos ponentes hoy, yo empezaría con Helen. Me gustó muchísimo, vio más cosas toltecas incluso que previamente, eso me gustó mucho. Las flautas, me llaman mucho la atención las flautas, nuevamente es un elemento de ritual y Destiny Crider, yo creo que hasta se debería haber dirigido un poco la nieve de Iowa con las flautas, porque sé que Destiny tiene algo por ahí y eso es una cosa que habría que tomar más en consideración, porque es muy factible que los vamos en el resto de Occidente. Creo que Susana va a tocar ese tema a la vez. Y la cuestión de la erupción volcánica de Malpais Prieto, hay que recordar que también en los dominios de Pepetón, ahí en Ahuacatlán, él va a también tener una explosión volcánica en Ceburuco enorme entre 950 y 1020. Y es el Krakatawa de este lado. Entonces, realmente el periodo del postclásico temprano va a haber mucha actividad volcánica en nuestros rumbos que habría que pensar, hablar con los vulcanógrafos, cuál va a ser la secuela ecológica, sobre todo en las cuencas lacustres. Y eso es un factor que hay que subrayar de pensar, obviamente, ahí. ¿Qué opinas tú
Helen, ¿cuál es la relación con tu gente en Urichu con Tula? Con la gente de Urichu. Ajá. En los 90s fue horrible con unas de los caciques. Hay unas caciques en Urichu con niños en los Estados Unidos y por eso fue conflictos con mi proyecto. Okay. Y el centro regional en los 90s, ellos no pueden hablar, ellos no pueden decir algo a la gente de Urichu. Fue un problema y fue un problema de Urichu a Rongarícuaro, de Urichu a Jarácuaro, de Urichu a Rocutín, con cada pueblo. Pero hay cambios. Y Aida, pues, ella ha hecho muchos estudios con la gente de Urichu. George Bay, 3. Yes. Yo recuerdo en tu tesis doctoral, cuando hablas de la estandarización, esa dicotomía que haces de comparación de rural urbano y la estandarización en medición, en fabricación, después lo vas a hacer en Chichén Itzá, con la cuestión posiblemente hablar de mercados por la cuestión de producción y distribución. Y sé que es algo que Dan Helen también enfatiza mucho. Yo creo que es una cosa muy importante que tenemos que tomar en cuenta para postclásico temprano. Es, ahora sí, Tula sí nos está diciendo que a lo mejor ya tenemos una evidencia de producción ya en serie y la posibilidad de distribución con mercados. No sé si habrá algo que Dan o George querrán decir ustedes. Dan could talk about it. I mean, my position was that, one possibility was that people came from the rural zone to Tula, to the market. I think that Dan could disagree, but I think that for much of the ceramics, the average Toltec in Tula went to the market to purchase their ceramics. They were distributed through a market system, not through a state-run kind of redistribution, which is one of the reasons why I think there were so many options for people in the market. They could buy, they weren't talking to someone from the Huasteca. They were getting a piece of Huastecan ceramics in the market probably. I was trying to look at things like size and variation within types. So you take a type like Hara polished orange and looking at it modally, there was a smaller range of variation in, let's say that, take your bowls and dishes with that ceramic set. And in the urban zone, you had 12 centimeter, 14 centimeter, 18 centimeter, 22 centimeters, and it kind of was even distribution. In the rural zones, you're getting like more concentration on one or two sizes, more 18 to 22 or 22 through 24, which suggested some difference in consumption patterns of even the serving and preparation vessels between urban and rural. I was thinking that those sizes were the most, on a day-to-day basis, were assumed to be the most necessary. You wanted a plate and you wanted this. And so that opened the possibility that merchants were going out to the rural zone and carrying certain kinds of ceramics to smaller areas and were only bringing those types which were most important, or those sizes which were most desirable by rural inhabitants, which could also explain certain other kinds of patternings like lack of access to imported ceramics and even maybe ceremonial ceramics, is that you had a middleman that was moving goods from market to the rural zone, as opposed to rural inhabitants having to go into Tula to get their ceramics. I wanted to say one thing when we were talking about the red on browns, because I don't know if you all have this issue. When I'm looking at Helen's stuff from the burial, it looks sort of old fashioned to a Toltec. A lot of red on brownish tripodal vessels with big kind of feet.
that stuff kind of goes out in the end of the, there's a real interest, like Hara polished orange monochrome, Roboto polished red monochrome, Pro polished cream monochrome. And if you talk to Dan and me, we see a reduction in red on brown serving and prep wares from early Toulon to late Toulon phase. They're going in for these tripodal vessels that are orange or cream or red. I don't tend to see that up in your areas. I see the persistence of this kind of red on brown tradition and these kind of cute little tripodal feet coming out everywhere and those hemispherical forms, whereas Tula goes more for out flared concave and out form. So there's something, you know, when you're all talking about different populations, I think there's a real difference in who's coming to Tula and the influence on ceramic production and distribution. Blanco Levantado, I think, is one example of it, but I think this movement into these monochrome forms and these out flared convex, you know, like this, as opposed to in your area is a lot of stuff like that. So all the way to the end. All the way to the end. That's why I said, you know, when I look at it, it looks a little old fashioned to me. They're still going for, you know, all we have, Helen, like that is they hold on to Macana red on brown. Like they keep them. You say they're all molcajetes? Oh, yeah, Dan can correct me, but I think in the Toulon phase, you go to Macana red on brown is a single form, a tripodal molcajete with feet that are kind of like your tripodal feet, but that's the only use of those feet. You have a little... The molcajete, the interior base, are those lines or punctate? Yes. Lines. See, I never get lines. The entire sequence, it's all punctate. Really? I'm telling you, you can see Purépecha from Chupiquito on, they are deliberately not making their things like those other people make them. It's not that they don't know how to do incision. They have other pottery with incision, but they are doing punctate. Well, you know, for 2,000 years. They're conservative when it comes to salsa making. Well, there it is. Yeah, they like it. But it did allow them to survive. Well, do they still use punctate now? I mean, if no, because it's all, you know, made almost semi-industrially. Because I have molcajetes when I was working with Dan that I bought in Tula Market in the 1980s. They look almost like Macana, you know? Yeah. They got the same kind of cross incision on them that they were using in everybody's house. Dan, you have any comments on all this? Pues, en realidad, he olvidado más de la cerámica. Estoy experto de obsidiana ahora, pero quiero decir algo sobre tus observaciones sobre el mercado. En el caso del taller de obsidiana en Tula, hemos estimado la producción total de las navajas prismáticas en la parte de excavamos. Y podemos contar y como las varias estimaciones de la cantidad de cuántas navajas rinde un solo núcleo. Podemos contar por todos los núcleos que están en el taller. Es decir, parece que los núcleos no salieron del taller y por eso me da la impresión que la mayoría de las navajas que se fabrican en el taller se distribuyen dentro de la ciudad o en la área por medios locales o en mercados y otras cosas en vez de sistemas de distribución por toda el área. Y esta es mi observación. Sobre la cerámica, recuerdo que sí, la cerámica que tenemos, los molcajetes son de incisiones, no son puntactes. Esto. Pues mucho de lo que vimos hoy, y lo vamos a continuar todavía la discusión en la semana entrante con la presentación de Marion y lo que es en Palacio. Más Hector Neff nos va a hablar de plumbate a profundo, actualizarlo. Entonces,
mucho de que discutimos hoy se va a continuar. Después vamos a darnos un bajón por Michoacán, Tierras Calientes, Guerrero, y hasta la sesión 10 vamos a regresar a tocar este tema muy importante con Ángeles desde Chanal en la sesión 9 y sobre todo con Susana en la sesión 10. Así que hay que mantener todo lo que estamos viendo hoy en memoria, porque nos vamos a hacer un loop, nos vamos de la Tolteca, ahora sí, la aridez de Michoacán y Guerrera, donde no la hay, vamos a ver qué hay en su lugar, y vamos a regresar a este tema, ¿ok? ¿Sí? Fue excelente sesión hoy. Quiero agradecer los dos ponentes, excelente, les aplaudo, sea muy bueno. George, bienvenido al Occidente, ya eres occidentalista también, ¿eh? Gracias. Tienes un pasaporte de amplio aspecto. No, yeah, ¿Okay? I'm on sabbatical next year, so I'm coming down. Ok, muy bien. Ok, Helen, mil gracias. Ok, muchas imágenes nuevas. Y José Luis, no sé qué opinas. No, pues nada, ya creo que podemos aquí parar el día de hoy y pues esperarlos el próximo lunes a todos. Creo que fue una sesión excelente, ¿no? Muchísimos datos. De hecho, me quedé con muchísimas preguntas con Helen, pero ya luego las platicamos. De ese cambio de Urichu temprano a Urichu tardío, para mí es un tema que me gustaría discutir mucho más. Bueno, después de COVID. Exacto. Bueno, pues muchas gracias y pues... Gracias. Hasta luego a todos. Felicidades, gracias. Thank you, George. Thank you. Next week, George. Nice to